vivir la primera experiencia de juicio por jurados acá en Esquel. La verdad que bueno, cuando nos enteramos que el caso iba a ir a juicio por jurados, nos generó bastante expectativa en el equipo de trabajo y decidimos conformar un equipo más amplio para poder debatir cuestiones que eran totalmente nuevas para nosotros. La expectativa era un desafío más que nada, ¿no? Porque acostumbrados hace muchos años a litigar con jueces técnicos, era de pronto algo nuevo a lo cual nos teníamos que acomodar. Mi nombre es Paola Bravo, soy psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito. Verónica Maciarelli, psicóloga también del Servicio de Asistencia a la Víctima. En relación a las expectativas del equipo, primero contarles que si bien somos dos psicólogas las que intervenimos en esta situación, siempre trabajamos de manera interdisciplinaria, así que además de nosotras también estuvo nuestra abogada y una trabajadora social. En líneas generales las expectativas eran de que al ser el primero todo saliera de la mejor manera posible en lo que respecta al acompañamiento de víctimas, como así de testigos, así que focalizamos en eso, recibimos algunas capacitaciones previas, así que en general todas participamos de eso y después en relación a algunas convocatorias también tuvimos reuniones intersab. Tuvimos la oportunidad, digamos, de tener un encuentro vía Zoom con la gente que participó del primer juicio acá en Chubut, que se desarrolló en Gaiman. Y bueno, fue muy, muy valioso este aporte, porque si bien no habíamos estado nosotros previamente en un juicio, algunas de las cuestiones nos sirvieron, como por ejemplo, en relación a la preparación, a la contención metodológica, para trabajar en relación a los testigos. Fue muy productivo toda la información que recibimos del equipo de Trelew, que nos sirvió inclusive para las audiencias previas que se realizaron, que bueno, estaba convocada acá la familia y que tuvimos oportunidad de que esto se modificara por algunas cuestiones del proceso, ¿sí? La familia acompañó en esto. Mi nombre es Julián Forti, soy funcionario del Ministerio Público Fiscal de Esquel y me tocó participar del primer juicio por jurados que se hizo en una jurisdicción en la cual me desempeño. Bueno, en cuanto a las expectativas personales que teníamos para este caso, eran muy, muy grandes. La verdad que fue un honor y un privilegio poder formar parte de este equipo. En lo personal venía con una capacitación, una maestría en Derecho Procesal, en donde habíamos visto las implicancias del juicio por jurado realizada en la Universidad de Rosario, Nacional de Rosario. Y realmente verlo en la teoría y ser parte integrante, como decía, de este equipo que tuvo que llevarlo a la práctica por primera vez, fue un privilegio y un honor muy, muy grande. Y bueno, en lo personal también implicaba desafíos, expectativas, miedos, ¿por qué no? Porque también teníamos que adaptar y llevar a cabo esto de una forma diferente. No era un debate más, de los cuales uno ya está más acostumbrado, sino que teníamos que adaptarlo a un jurado popular, el cual tenía que interpretar la prueba que teníamos que llevarle de una manera llana para que puedan comprenderlo. Bueno, yo soy María José Raposeires, soy administrativa de la Oficina de Investigación y Delitos Complejos. Bueno, tenemos a cargo justamente los casos más graves. Y el primero del juicio por jurados nos tocó a nosotros. Yo me pongo muy ansiosa y muy nerviosa en general con los juicios, y cuando me enteré que este era por jurados fue mucho más aún, sabiendo que iban a ser otras personas, no las que nosotros habitualmente vemos, las que iban a juzgar a una persona, digamos, la conducta de una persona en base a lo que nosotros proponíamos como el caso, ¿no? Así que muchísimos nervios y muchísima ansiedad. Soy Ezequiel Forti, fiscal general de la ciudad de Esquel. Bueno, me tocó también ser parte del equipo que participó en el primer juicio por jurado que se hizo en la cordillera, en la
provincia del Chubut. Y bueno, realmente fue algo muy importante para mí, ya que hace tiempo había estado siendo uno de los impulsores de este sistema, ya sea participando de las conferencias que se daban o en las aulas a través de las participaciones académicas que me ha tocado tener en la Facultad de la Patagonia, acá en la región de la provincia del Chubut, y anteriormente cuando me formé en la ciudad de La Plata. Bueno, mi nombre es Esteban Pruso, soy psicólogo y formo parte del equipo de apoyo a la litigación de la Procuración General. Particularmente, en este caso, a mí me tocó acompañar a la oficina de Esquel, entonces me sumé al equipo que ya venía trabajando sobre un caso, y entonces me encontré por un lado con un equipo que de alguna manera obviamente me contagió su expectativa respecto de todo el peso que tenía un primer juicio en la ciudad, la primera experiencia para ellos dentro de un proceso que tenía solamente una experiencia a nivel provincial previo, entonces había muchas cosas que acomodar, que definir, que poder intentar prever. Y bueno, desde lo personal también estaba la expectativa de poder tomar ese desafío de acompañar las dudas o las circunstancias que ellos tenían, más toda la expectativa personal de poder realmente sumar o tener un valor agregado a ese proceso del cambio, de llevar adelante un juicio por jurados y lo que podía aportar desde el rol de psicólogo. El principal desafío fueron más que nada la forma en que nos íbamos a dirigir al jurado y también la forma en que íbamos a introducir la prueba, o sea, cómo íbamos a interrogar a los testigos, qué preguntas le íbamos a hacer, también qué testigos, digamos, si hacía falta que estuvieran todos los testigos que habíamos ofrecido en su momento o no hacía falta que hubieran tantas personas declarando. Todo eso, digamos, fueron los principales desafíos, y también hablar con que los testigos, más que nada los que eran peritos, que ellos también pudieran cambiar el lenguaje, ¿no? Un lenguaje no tan técnico que a veces incluso a nosotros, los abogados y las abogadas, nos cuesta entender. Entonces, ver la manera de que se hiciera todo en un lenguaje más llano y coloquial para que todos y todas, no importara la ocupación, no importara la profesión que uno tenga, pudiera entender de qué se trataba y qué es lo que venían a juzgar. Bueno, como desafío se nos planteó en relación a la testimonial de la mamá de la víctima, que primero, bueno, no quería declarar, y después cuando se cambia a último momento, se reprograma el juicio y pasa a juicio por jurado. Fue todo un trabajo con Sofía para lograr la declaración, ¿sí? El hecho de que pudiera enfrentar a gente, a personas como ella de la comunidad y no declarar frente a jueces técnicos, esto cambió un poco la percepción en ella y fue beneficioso para lograr la declaración. Bueno, también es verdad que si bien la mamá de la víctima fue quien declaró en este caso, trabajamos con el resto de la familia, que también fue un desafío para nosotras evacuar. También nosotras estábamos ansiosas de cómo iba a desarrollarse ese juicio porque era el primero, entonces era como trabajar nosotras y en simultáneo con ellas. Así que fue como un doble desafío del equipo y para poder desempeñarnos bien en la labor que conllevaba eso. Los desafíos que implicaba o que nos implicó este caso en lo particular, bueno, lo tuvimos desde el momento de la guardia, o sea que lo conocíamos desde el momento en que ocurrió y lo habíamos preparado para llevarlo a cabo con un tribunal colegiado, que fue en primer momento lo que se había realizado. Luego cambió la modalidad y bueno, tuvimos que adaptar toda la evidencia que habíamos colectado durante la etapa de investigación a un tribunal con jurados. Esto implicaba que venía gente que era gente, digamos, ciudadanos comunes que sabían leer y escribir, pero que no tenían contacto con el derecho penal, por lo cual el lenguaje el modo de expresión tuvo que bajarse a un lenguaje llano, concreto, sencillo, para que estas personas puedan comprender qué había ocurrido o qué había pasado en este hecho.
El principal desafío, que era desconocido para nosotros, es el tema de la selección de los jurados. Bueno, pensar en las preguntas que se hacían, o qué perfiles de jurado nos convenía más o menos, eso fue un trabajo arduo y estuvimos todos trabajando y colaborando en esto. Los principales desafíos fue encarar una realidad nueva, que ahora era palpable, se venía, la puesta en funcionamiento de este sistema, y principalmente son los tipos de casos, de acuerdo a la nueva litigación, que no se pueden encarar solos. En ese sentido fue, primero, conformar un buen equipo y poder trabajar todos en conjunto, y en segundo lugar, a manera, digamos, personal, creo que lo hemos vivido cada uno del equipo, fue un aprendizaje. Creo que en mi caso lo del aprendizaje lo sentí desde el primer momento, porque el caso en sí, el primer juicio por jurado que se hizo, no fue un caso que yo investigué ni que haya estado participando de audiencias anteriores. Yo me uní al equipo en el tramo final, en la parte de la litigación ante el jurado, y desde ahí tuve un rol colaborador ante el equipo que venía llevando adelante ese caso, y realmente pudimos articular muy bien con la fiscal que sí llevaba adelante la investigación, que fue la doctora Bottini. Respecto de eso, me sentí muy cómodo. Realmente fue bueno ver las ideas de cada uno respecto de cada etapa que se hace en esta nueva litigación, es decir, tanto la selección de los jurados como la litigación, y como después luego en la espera del veredicto, que de alguna manera materializa todo lo que uno hizo anteriormente, y era un buen indicador a ver si habíamos tenido aciertos o desaciertos, ¿no? Y realmente salió muy bien, el jurado respondió como nosotros esperábamos que responda. Yo creo que el principal desafío tenía que ver, digamos, bien propio del proceso, de hacer el salto entre armar todo lo que fuera la prueba, es decir, poder mostrar todo lo que se había trabajado, todo lo que se había investigado, todo lo que se había armado en la teoría del caso, y poder acomodarlo, traducirlo, hacerlo entendible para cualquier ciudadano. Y creo que ahí está como el centro del desafío del juicio por jurado, ¿no? Algo que cualquier persona que forme parte de la comunidad, unido con su sentido común, con sus experiencias previas y con lo que entiende en su buen criterio, pueda comprender y sopesar. Entonces, hacer ese cambio de todos los tecnicismos a algo que sea entendible y asible para cualquiera, me parece que era el centro del desafío. Y al mismo tiempo había que darle una vuelta de rosca sobre cómo lograr que sea no solo entendible, sino también amable a cualquier oído. Es decir, que cualquiera pudiera estar toda esa cantidad de horas de una manera que fuera, que no resultara pesada, que pudiera ser entendible y que pudiera impactar, que pudiera generar el efecto que nosotros buscamos. Entonces, el cómo decirlo, el cómo comunicarlo, el cómo preguntar, el cómo llevar al testigo, el cómo preparar a ese testigo para que hablara de una manera que cualquiera lo pudiera entender y que pudiera empatizar, formaba parte de todo ese proceso de cambio. La preparación del juicio cambió en algunos aspectos, no en todos. La verdad es que sí, como dije, en el preparar la forma en que íbamos a preguntar a cada persona, y con el SAP trabajamos especialmente en esto, en contarles también a cada persona que iba a ser testigo que ella no iba a ser frente a un tribunal técnico, sino que ante 12 personas que eran personas de la comunidad, de la misma comunidad que ellos formaban parte, y frente a quienes les iban a tener que contar qué es lo que ellos sabían o qué conocimiento tenían del hecho. Fundamentalmente eso fue lo principal. También tuvimos que trabajar sobre la forma de qué forma íbamos a comunicarnos. Esto lo trabajamos con un psicólogo de la Procuración General, el licenciado Pruso, de qué manera era mejor comunicarnos, la postura corporal, la forma de hablar. Todo eso lo tuvimos que también que trabajar, porque claro está que no es lo mismo que ejercer abogados, ¿no? O abogadas. La forma de prepararnos nosotros para este juicio y a las víctimas
el cambio que sentimos que fue como lo más importante es que si bien era toda una novedad, tanto para nosotros como para ellos, la gente no sabe tampoco cuando se acerca a una instancia de juicio lo que es con jueces técnicos o en este caso juicio por jurado. Así que no hubieron grandes cambios, digamos, en lo que tiene que ver con preparar o acompañar a las víctimas. En relación, digamos, lo que sí podemos decir que varió, porque una de las cuestiones que se trabaja en la contención metodológica es la ansiedad de los testigos en relación al lugar, al espacio, donde los llevamos a conocer la sala de audiencias, la disposición de dónde va a estar el juez, la fiscalía, la defensa, el imputado. No teníamos en este momento previo al juicio establecido el lugar o no estaba preparado el lugar. Así que tuvimos que trabajar a través de croquis con dibujos en base a la capacitación al encuentro que habíamos tenido con los profesionales que habían intervenido en el primer juicio y nos basamos en la preparación en esto. Sí. Sabíamos que era muy importante la audiencia del Bordir, donde íbamos a seleccionar a los ciudadanos que iban a ser, en definitiva, los jueces de los hechos de este caso. Nos preparamos con un equipo el cual estuvo conformado por 2 fiscales, un funcionario, una empleada administrativa y un psicólogo también del ETM. Y entendimos que había que, hablarle al jurado de una forma diferente, una forma sencilla. Por eso la preparación también de las víctimas, en este caso los padres o en el caso de los peritos, fue diferente también. Tuvimos que aprender todos en este caso a hablar de forma sencilla, no hablar en complicado, y que el jurado pueda entender realmente qué pasó. Este caso se suspendió el juicio que estaba previsto para diciembre. Nosotros habíamos convocado a algunas personas, pero bueno, se suspendió porque después se hacía por jurados. Nosotros a las personas les informamos que el juicio se suspendía, pero no le adelantamos que se suspendía porque se iba a hacer por jurado. Entonces en la nueva convocatoria los convocamos y cuando vinieron les explicamos que la nueva modalidad, que iban a tener que declarar frente a un jurado de personas comunes, a sus pares, básicamente eso. ¿Qué reacciones tuvieron? Y había algunos que estaban muy nerviosos, ya eran nerviosos por la situación de la declaración en sí, y cuando les dijimos del juicio por jurados, aún más todavía no sabían cómo reaccionar, o cómo iba a ser el tema. Respecto de la manera de preparar un juicio que se va a juzgar por jurados populares, yo creo que hay algunos puntos que son similares a las maneras que preparamos los juicios ante jueces técnicos, que tienen que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de los testigos y la prueba de cargo que vamos a presentar ante el tribunal. En ese aspecto se entrevistaron a todos los testigos. También se hizo la aclaración de que iban a declarar ante un jurado popular, entonces tratamos de también ponerlos en este nuevo contexto, porque era también nuevo para los testigos. Respecto ahora de lo que es diferente, o lo que fue diferente, fue la manera en que tuvimos que abordar la selección de los posibles jurados. Es decir, las reuniones que tuvimos con el equipo respecto de los formularios que se les entregan a las personas que han sido seleccionadas para ser jurados de la audiencia del Bordir, es decir, quienes están en condiciones de acceder a la audiencia del Bordir. Eso ya fue el primer desafío de poder poner de alguna manera los puntos que nosotros entendemos que eran necesarios para que la gente conteste y la información que íbamos a necesitar para poder seleccionar al jurado. Eso es un trabajo muy grande, implica hacer las preguntas, que las preguntas lleguen por lo menos 48 horas antes de que inicie la audiencia del Bordir, y el análisis de toda esa información que se tiene que realizar con un equipo. Para esto habíamos tenido entrenamientos previos, pero ya ponerlo en práctica fue un desafío importante para nosotros y nos sirvió mucho,
ya que vamos a la audiencia al bordir con un conocimiento un poco más cercano a lo que pueda llegar a pensar a un testigo, un jurado. Respecto de ello, también nos sorprendimos en la audiencia del bordir con algunos que habían hecho algunas respuestas y luego nos convencían de otra cosa al momento de verlos personalmente. Pero bueno, fue muy interesante y realmente fue muy importante la tarea esa. Sí lleva mucho trabajo, en ese punto puedo ver que este tipo de juicio va a requerir más equipo y más tiempo para poder tener un mejor resultado. Yo creo que el gran cambio, que es en el fondo el aporte principal, o uno de los dos aportes principales que podía ser mi rol como psicólogo, tenía que ver con, de alguna manera, en nuestra teoría del caso, convertirla en un sujeto, en un perfil de personalidad. Y a partir de eso, en el proceso de selección de los jurados, comprender qué perfiles o qué patrones o qué rasgos de personalidad podíamos intentar buscar en los posibles jurados para que sean compatibles y empáticos con nuestra teoría del caso, convirtiéndola también en una teoría que tuviera patrones o singularidades, como si realmente le convirtiéramos a nuestra teoría del caso en una suerte de ser humano con una personalidad. Bueno, entonces había que lograr encontrar cuáles eran los patrones que buscábamos en los posibles jurados, intentando encontrar la mayor posibilidad de objetividad, de empatizar y por lo tanto de poder encontrar el jurado más justo para este caso en particular. Y creo que ahí, en toda esa preparación previa, a través de los cuestionarios, de la preparación de la audiencia, de la selección, es donde creo que estuvo el cambio fuerte en el rol, que ya no era un psicólogo como testigo experto, que es la participación más natural que tengo en un juicio, sino desde el equipo de litigación, en toda la preparación previa de selección y, bueno, y de cómo comunicar. Finalmente, la calificación legal. Ya hablamos de esto, ¿no? Que para la Fiscalía estamos ante un homicidio agravado por arma de fuego y alevosía. ¿Qué sentía cuando hablé por primera vez ante el jurado popular? La realidad es que al principio había un poco de nervios en todo el equipo, ¿no? Sentíamos como cierta adrenalina, porque era lo desconocido, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, porque la realidad es que nosotros acá en Esquel sabemos qué piensa, cómo es cada juez, más o menos qué piensa, qué postura tiene frente a las distintas cuestiones, cómo hablarle. Y la realidad es que, bueno, era ir a lo desconocido, ¿no? Era hablar con personas que no conocíamos. En un primer momento, que fue la audiencia de selección de jurados, era presentarnos, contar qué hacía la Fiscalía, para qué estábamos, que nos conocieran. Y bueno, poder hablar con ellos y con ellas para ver, digamos, qué expectativas tenían del juicio. La verdad que eso salió bien, por lo menos yo me sentí cómoda. Y bueno, después cuando tuvimos que presentar el caso también eso se trabajó bastante y bueno, sí, también en las previas siempre había un poco de nervios, pero bueno, después al ver, digamos, que estábamos hablando con gente que era como nosotros, gente que de acá de la comunidad, me permitió como que se vaya relajando y sentirme cómoda. La verdad que a medida que iba pasando el juicio me fui sintiendo más cómoda. Me pareció como una recomendación también que me hicieron a mí en las capacitaciones que tomamos para el Ministerio Público Fiscal, fue ir muy bien preparados. La verdad que es una forma mía de trabajo, de siempre estar muy bien preparada para los juicios, pero bueno, ir preparada y mostrar solvencia y de que sabemos de qué estamos hablando y de que este caso fue trabajado desde el momento cero. Entonces creo que eso también a uno le da tranquilidad, ¿no? Aporta tranquilidad el hecho de conocer el caso, conocer el derecho y haberlo estudiado. Él actuó sobre seguro y sin ningún riesgo para él, y aprovechándose que Gastón estaba indefenso. Entonces ahora yo lo que les voy a pedir, les agradezco por la atención de estos minutos, les voy a pedir que ustedes den un veredicto de culpabilidad, que lo declaren culpable a Domínguez por los hechos por los cuales la Fiscalía lo acusó y por este delito de homicidio agravado por arma de fuego y por alevosía. Nuestro rol no sentimos que haya sufrido grandes modificaciones, sí que por ahí tuvimos que amoldarnos a algunas cuestiones de la dinámica de cómo se desarrolló, que sí había modificaciones en relación a los juicios con jueces técnicos, digamos, entonces
En general lo que hacemos es acompañar todas las que estuvimos en el equipo durante la jornada en que se iba preparando todo, pero en esta oportunidad definimos que quienes ingresarían a la sala íbamos a ser las psicólogas, a diferencia por ahí de otras situaciones en las que vamos rotando, pero para mantener el orden y algunas cuestiones que nos habían indicado en la oficina judicial, decidimos como modificar en ese sentido nuestra tarea. Claro, la organización, digamos, como para que todo saliera, habían ciertas cuestiones más estrictas, era como mucho más rígida la organización, esto de entrar y de salir no se podía hasta que no hubiera un cambio de testigo, había que tener mucho cuidado con la entrada y la salida de los testigos, pero bueno, eso se trabajó con la gente que estaba afuera y nosotros desde... El rol de la Fiscalía creo que, si bien sigue siendo el mismo dentro del proceso, cambió la forma en la que debemos investigar, tanto los funcionarios y la forma en la cual los fiscales en el momento del debate tienen que expresarse. Tenemos que pensar ya toda la investigación en los casos que nos tocaría a los jurados con esa perspectiva. Pensar en qué evidencia es la providencial para el caso, en qué testigos son importantes para el caso, y de esa información que los testigos o los testigos expertos, los peritos nos pueden brindar, qué bloque de información le vamos a dar a la gente de forma sencilla y resumida para no obviarlos y que puedan entender el caso. Me designaron como la única persona del equipo de fiscalía que podía tener, que podía estar en la sala utilizando el teléfono celular. Y ahí yo me comunicaba o con los peritos o testigos que tenían que acercarse o con el personal del SAP para que vinieran o vayan adelantando el traslado del testigo, digamos. En cuanto al rol del fiscal, si bien no se desatendieron aspectos técnicos, en este equipo de trabajo que conformamos, trabajamos mucho también cómo íbamos a transmitir la información que nosotros teníamos y queríamos que recepte el jurado. Y al estar ahora ante jurados populares, ciudadanos, que habían tenido algunos muy poco contacto con cuestiones judiciales, decidimos empezar a hacer una puesta en escena ante nuestros familiares, amigos, algún conocido, respecto de algunas cuestiones que queríamos teatralizar de alguna manera antes de vivir la experiencia con el jurado popular. Y fue muy interesante porque tanto la doctora Bottini como yo practicamos mucho la audiencia del bordir, de cómo poder interrogar a estos ciudadanos que se habían presentado a esta primera audiencia, y lo hicimos también en nuestras casas con gente conocida. Yo, por ejemplo, cité a algunos amigos y les expliqué el caso, les hice algunas preguntas y realmente vi reflejadas muchas respuestas luego en la audiencia del bordir. O sea, algunas cosas no me sorprendieron tanto porque eran las mismas respuestas que me habían dado algunos amigos días antes. La verdad que eso fue un cambio, ya que uno se acostumbra en la práctica a trabajar ante un jurado o un tribunal técnico, y realmente a veces el trabajo se estandariza. En este caso siempre van a ser personas diferentes y bueno, creo que el desafío del fiscal también va a venir por ese lado, es decir, poder amoldarse a las nuevas realidades, a los nuevos cambios y a los ciudadanos que tienen frente, a los cuales hay que hacerles preguntas y tienen que ser de alguna manera esas preguntas bien entendidas por el que las recepta, para poder nosotros saber realmente lo que está contestando y si la información nos va a servir o no. Y bueno, eso fue una cuestión que se trató en el equipo, fue muy interesante. Creo que también es importante lo que vienen diciendo los manuales hace un tiempo, es decir, que realmente hay que también trabajar un poco los cursos de teatro y la expresión, para poder también hacer sentir a quien va a la audiencia del bordir cómodo. En primer lugar, le voy a preguntar si el jurado pudo llegar a un veredicto. Sí, llegamos. ¿Fue por unanimidad o por mayoría? Unanimidad. Por unanimidad, muy bien.
¿Lo tiene el veredicto? Sí, lo tenemos. Necesitaría que lo lea, por favor. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Juan Fernando Domínguez culpable del delito de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego y alevosía, conforme a la acusación fiscal. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. En el momento del veredicto, la verdad que sí, había bastante nerviosismo. Nosotros estábamos tranquilos en el equipo de cómo habíamos trabajado. Estábamos conformes con nuestro trabajo, pero bueno, obviamente no sabíamos de la receptación, de cómo había sido receptado. Y estábamos preocupados, obviamente, porque estábamos muy preocupados por dar una buena respuesta a las víctimas. También nos preocupaba que los familiares de la víctima tuvieran su respuesta, que les estaban buscando, que era una condena. Así que bueno, esas horas, desde que se pasó el jurado a deliberar, fueron horas obviamente de mucho nervio, de mucha expectativa. Estábamos todos comunicados en el grupo y bueno, cuando nos avisaron que ya podíamos ir a la sala de audiencia, la verdad que estábamos con mucha tensión. Y bueno, sí, obviamente con satisfacción cuando nos enteramos de la condena, de haber cumplido con el trabajo que tanto habíamos preparado, ¿no? Que el objetivo justamente era la condena, y también la satisfacción de sentir que las víctimas también se sentían conformes con lo que había pasado durante el juicio. En realidad la espera, había mucha ansiedad por el resultado. Estábamos expectantes de la hora de esperar el horario, donde fue como mucha emoción cuando avisaron media hora antes que ya estaba el resultado. Y bueno, esperar, como no saber en lo particular, no saber, y con miedo por si era un resultado adverso. Y cuando se dio el resultado, la verdad que muy emocionante. Pudimos ahí compartir la emoción de la familia, la emoción de la fiscalía. Inclusive se dio como una situación muy agradable, el juez agradeciéndole al jurado. Bueno, me parece que todos los que estábamos adentro de la sala se notó cierto clima de emoción. Sí, adhiero, estábamos como también expectantes a ver quién resultaba de estas 12 personas que estaban ahí tomando las decisiones, quién iba a ser la que oralizara la decisión, porque también sentíamos que era una cuestión bastante importante, digamos, y bueno, la chica súper bien, así que cuando pasó a leer estábamos todos como ahí en una expectativa tremenda, súper ansiosos, pero bien, el resultado fue muy positivo. El momento del veredicto fue un momento muy fuerte, creo que para todos. Yo creo que todos los que estaban en la sala estaban muy expectantes de lo que pasaba, tanto inclusive los jurados. Yo creo que la defensa, el juez, la fiscalía, las víctimas, por supuesto, como los familiares de la víctima, al momento del veredicto estábamos muy expectantes, mucha adrenalina, digamos. Realmente fue un momento en el cual la fiscalía quedó muy conforme con el trabajo realizado, también así las víctimas. Y bueno, fue un momento de emoción muy grande porque se concretaba lo que veníamos trabajando arduamente desde el momento en que ocurrió el hecho. Y bueno, en lo personal muy contento con todo el trabajo realizado y la investigación que llevamos a cabo, porque pudimos demostrar nuestra teoría del caso en el primer juicio por jurado con un veredicto condenatorio y en el caso concreto con una condena perpetua. Bueno, y el momento, la espera fue terrible, esperando el veredicto, y el momento de que convocaron al jurado y que entró y estábamos esperando, era como sentir no sé, la final del mundial, así más o menos, hasta último momento, y o sea, esperaba escuchar culpable, y bueno, sí, se dio, pero fue muchísimo, así, todo, y después toda la relajación, y sí, estuvo muy intenso, fue, en una fracción de tiempo, mucha intensidad. Respecto del momento del veredicto, realmente me había ido muy conforme con todo lo que se había presentado en el juicio, y realmente tenía una expectativa muy alta
de cómo lo iba a recibir el jurado, todo esto. Durante la manera digamos, durante que se llevó adelante el juicio, también una cuestión de haber trabajado en equipo, cuando estaba interrogando a la doctora Bottini, yo miraba un poco al jurado y veía un poco, trataba de ver la gestualidad y demás, y yo creo que ya en las últimas audiencias, en los últimos momentos, notaba un cierto convencimiento del jurado. Si bien siempre está ese temor que a poder tener un fallo adverso, yo creo que en este caso, pensando en la objetividad, en lo que se había presentado, en la evidencia y cómo se había dado esa información al jurado, casi que estaba muy confiado que íbamos a lograr un veredicto de culpabilidad y por unanimidad. Y así fue. Cuando fue el veredicto me puso muy contento, no me sorprendió porque tenía mucha confianza, y luego de ello tuve la oportunidad de hablar, finalizado el juicio, con algunos jurados respecto a esta situación, y realmente me indicaron de que sí, que creo que había uno que estaba un poco con dudas, pero realmente una vez que lo conversaron fueron unánimes en el veredicto. El momento del veredicto fue sin duda un momento de mucho nerviosismo, de mucha tensión. Yo pienso que esas horas, sobre todo, se vieron como con dos sensaciones bien encontradas. Por un lado, cierta sensación de haber cumplido o satisfacción por lo que se había logrado, en el sentido de que la manera en que habíamos pensado en cómo queríamos contar el caso y cómo queríamos intentar llegarle con esa historia al jurado había estado plasmada. Entonces había como una sensación de tranquilidad por el trabajo hecho. Pero al mismo tiempo, bueno, uno tiene la necesidad a veces de ratificar ese trabajo en un resultado. Entonces el veredicto se convertía un poco en eso, en el juzgamiento sobre el trabajo hecho. Entonces había mucho nerviosismo por realmente encontrar una condena, digamos, ¿no? Un veredicto de culpabilidad que bueno, finalmente llegó. La evaluación final es totalmente positiva. La verdad que yo estoy muy de acuerdo con esto de que haya ciudadanos y ciudadanas de la comunidad juzgando los casos más importantes que tenemos. Me pareció que después de eso pudimos hablar con algunas personas y realmente pudimos ver la responsabilidad, el compromiso con que se tomaron, tener que tomar esta decisión. Y la verdad que para mí fue 100% positivo. La verdad que pudimos trabajar en equipo, no solamente en la Fiscalía, sino también con la Oficina Judicial. Se trabajó realmente muy bien a conciencia y todos en la expectativa de que los ciudadanos y las ciudadanas puedan tener una imagen positiva también de lo que es la justicia para adentro, ¿no? Porque para el afuera sabemos que a veces las opiniones de la comunidad no son del todo positivas y nos interesaba que vean realmente cómo trabajamos y que pudiera, digamos, ser ágil, que no hubiera demoras innecesarias, que la gente se fuera conforme, ¿no? No solamente quien declaraba como testigo, sino también quienes eran los jueces, los jurados, ¿no? Y que sintieran el respeto y la seriedad con la que se toman estos casos. La evaluación que podemos hacer ahora, ya ha pasado algún tiempo de este primer juicio, es positiva. Sentimos que también ayuda a que el resultado haya sido favorable, entonces como que uno se queda con una linda sensación. Resaltar por ahí el trabajo en equipo de todos, desde la oficina judicial que estuvo en cada uno de los detalles y súper prolijo, como así también de la dinámica de trabajo acá en la Fiscalía, ¿no? Que está siempre, pero bueno, que en esta oportunidad era como que sentimos como mucho acompañamiento en el día a día, digamos, que eso estuvo muy bueno. Fue como un gran equipo, me parece que todos alineados para un mismo fin. Los jurados estaban asistidos, estaban ahí como el acompañamiento cuerpo a cuerpo de la oficina judicial, el resto del equipo de la oficina judicial, para que cada detalle saliera, para que cada video, para que no se demoraran, el micrófono, el televisor, la fiscalía, estábamos todos como trabajando en lo mismo, digamos, ¿no? Realmente la sensación fue de trabajo en equipo y muy positiva. Yo creo que finalmente
estuvo en los resultados, en la devolución que hizo. Yo creo que también hubo una devolución por parte del jurado de que esto había salido más que bien. Después del juicio, la verdad que quedé muy contento porque todo aquello que veníamos escuchando desde el tiempo de la facultad, de juicio por jurado, digamos, en la carrera de abogacía, después en la maestría y demás, fue como, bueno, ya lo hizo, o sea, qué mejor que uno para poder hablar ahora desde la práctica de las audiencias del Bordir, de la audiencia de selección de jurado, bueno, del juicio por jurado. La verdad que en lo personal muy realizado en el mundo, digamos, abogadil, si podemos decirlo así, y muy contento, sinceramente. Para mí ya en lo personal es como entrar en la historia del mundo jurídico de la provincia y del mundo esquelense. Yo creo que estuvo bien, o sea, siempre pensamos en que la gente que vino a ser de jurado, que sintiera que estuvo bien, que la trataron bien, porque creemos que, bueno, yo y todo el equipo, ¿no? Creemos que para que les dé ganas de participar, porque al principio en las audiencias de selección estaban como muy reticentes y que yo que tengo que ver, yo no sé nada, que es mi trabajo, pero para que se vayan contentos y conformes de que, y bueno, la sensación fue esa, de que estaban contentos, de que los habían tratado bien y de que habían hecho algo muy importante, y que se vayan con esa sensación. Y yo creo que estuvo bien, se fueron bien. Respecto de la evaluación post-juicio, la evaluación respecto de la puesta en funcionamiento del sistema me parece espectacular. Realmente noté que en la sociedad de Esquel hubo mucho interés respecto de este juicio por jurado, y creo que los 12 jurados y los suplentes también en este momento están haciendo docencia porque están explicándole a muchas personas acerca de lo que sucedió, y eso va a ser muy favorable. Creo que fue algo que me puso muy feliz a nivel personal, y creo que es un sistema fantástico. Luego en lo que toca a la litigación, al rol, se vienen un montón de desafíos, porque obviamente no hay un juicio que sea igual a otro, pero la conclusión final es que hay que trabajar en equipo, que hay que trabajar con tiempo, requiere una buena preparación, pero creo que por otro lado tenemos todos tanto la capacidad, los medios técnicos, los recursos humanos en esta fiscalía como para poder llevarlo adelante exitosamente. Creo que la sensación general es de mucha satisfacción, no solo por el obvio resultado del proceso, sino también por el proceso en sí mismo, en el sentido que es muy interesante ver, digamos, a la comunidad, o sea, al pueblo, siendo partícipe, siendo un actor principal, juzgando al pueblo también. Y yo creo que esa digamos, ver el proceso de cambio en los jurados, en el sentido del compromiso, del apego al rol, de la manera en que fueron cambiando la manera en que estaban viviendo esa situación, primero bien de incertidumbre y después de compromiso con la tarea, ¿no? Uno ahí se da cuenta de que está bien pensado y bien diseñado el proceso de juicio por jurados y esa participación activa del ciudadano en comprender cómo la justicia se mueve, cómo trabaja y en el fondo después cómo hacer mejorar la justicia, porque ya no es desde afuera, es siendo partícipe. Y creo que ahí me parece que hay un camino que con el tiempo va a dar más frutos todavía. Entonces creo que la evaluación es súper positiva desde ese lugar, propio y ajeno.